Vamos con la información. Primero saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión en la radio y en las plataformas de internet. Pues ya llevamos una hora trabajando con lo más importante. Le comento que el PIB creció al 3% a tasa anual, es un gran dato. México recupera el nivel que tenía en 2019 y vamos a ver cómo pinta este año. De entrada hay mejores expectativas que con las que teníamos al cerrar el año. La economía mexicana podría crecer hasta 1.7 en este año. Inició el quinto día de audiencias en el juicio contra García Luna. El día de hoy declaró Raúl Arellano, quien fuera policía federal, dijo que en el aeropuerto capitalino tenían ahí ya un código para dejar pasar las maletas cargadas de droga. Le comento que hay plenarias de los partidos políticos, se cancela la plenaria de senadores del PRI por la llegada de Alejandro Moreno. Imagínense cuánto lo querrán. Dice, ya está aquí el presidente del partido, pues vámonos. Se fueron Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, a ver si podemos platicar con alguno de los senadores que dejaron planteado ahí. Alejandro Moreno, el secretario de Gobernación, canceló su participación en la plenaria de los legisladores del Verde, solo que el partido expresó, una parte del partido expresó su respaldo a Ebrard, así directamente. López Casarín hace un momento platicaba con Arturo Escobar, él me dice que él ve con más simpatía a Claudia Sheinbaum. Usted sabe que el legislador Velasco ha trabajado de manera muy directa por el secretario de Gobernación, no se ha totalmente abierto, pero recuerda que le mandaba mensajes a Monreal de que el número 1 anda enojado contigo y que pues ten cuidado. Más bien el número 2 dice que el número 1 está enojado y que él es tu amigo y te quiere. Así es que ese trabajo pues denota por supuesto una cercanía. Así es que el corazón verde entre tres de las corcholatas del presidente López Obrador, los verdes recibieron a Sheinbaum y al canciller Marcelo Ebrard. En este caso le comento que la nota del día se la lleva el ingeniero Cárdenas, quien sube una carta diciendo que ya no estará en el grupo El Mexicolectivo. El día de hoy el presidente de la República dijo que no hay puntos intermedios y que si Cuauhtémoc Cárdenas estaba con ellos, él estaba contra él. Lo llamó no artífice de la democracia o del, digamos, por lo menos aquí en la capital de la República, fue nuestro primer jefe de gobierno electo y muchos capitalinos lo consideramos pues uno de los artífices, por lo menos votamos en este caso, el primer jefe de gobierno electo fue él. El presidente prefirió ubicarlo como un, en este caso, precursor del movimiento. Y esto dijo. Y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más. Que es estar con él o no. Ese es en esencia el asunto. Mario Delgado dijo que podrían aplicar 5 encuestas para determinar quién será su candidato. Le comento que sigue la polémica. Un subdirector de materiales de la SEP fue un activo político en Venezuela y lo ligan a movimientos chavistas. La Suprema Corte anula la ley Nale, la secretaria de Energía, quien no es veracruzana, pues en este caso no podrá competir por el gobierno de esa entidad. Supongo que hay alguno que fue presidente de la Cámara, estará muy contento con eso. En un momento más platicaremos con Alejandro Aguirre. En Texas el gobernador Abbott nombra un zar fronterizo, es Michael Banks. También nos ocuparemos del tema en un instante después de la pausa. Volvemos. La información, quiero decirle que hace algunos meses aproximadamente aquí en la capital de la República se inauguró una plaza recordando el centenario del gran escritor portugués José Saramago, y hoy me llega un libro que me gusta mucho, Saramagia se llama. Almadelia Miranda es la coordinadora y bueno, pues reúne una serie de textos sobre los testimonios y recuerdos sobre José Saramago y su paso por México, con plumas tan destacadas como Elena Poniatowska, como Carlos Martínez Assad, como la propia Almadelia Miranda. Están también Marisol Schultz, la directora de la editora ni más ni menos que de Saramago, y algunos otros, Ambrosio Velasco, que fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En fin, todos ellos escriben esta Saramagia que publica la UNAM y Grano de Sal, un hermoso libro con los testimonios de José Saramago. Laura Brujés, adelante.
Muy buenas noches, Leonardo. Pues comentarte que hoy se canceló la 10ª reunión plenaria de los senadores del PRI por la llegada de Alejandro Moreno, dirigente nacional de este instituto político, cuya visita pues no se encontraba en el programa de participaciones. El momento se dio después de concluir la reunión que sostuvieron con Alejandra del Moral, precandidata de la Alianza Va por el Estado de México, con los senadores. Cerca de la 1 de la tarde, el dirigente nacional llegó al salón de comisiones que está en el piso 14 del Senado de la República, donde se sorprendió saludando a los presentes. Fue en ese momento cuando se retiraron los senadores Osorio Chong, Nuria Mayorga y Claudia Ruiz Massieu, y permanecieron en el recinto los legisladores Manuel Añorbe, Mario Zamora, Ángel García Yáñez, Jorge Carlos Ramírez Marín y Beatriz Paredes. Y bueno, tras el incidente se dio aviso a los medios de comunicación en ese momento que se canceló la plenaria de los senadores, por lo que el coordinador de la bancada, Osorio Chong, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que el acuerdo era reunirse con Moreno Cárdenas a las 18 horas en otro salón al concluir la plenaria. Así lo dijo. Por si no les suena cotidiano o no recuerdan que esto se repite diariamente de él, no cumplió, faltó a la palabra y se presentó de manera abrupta, y lo lamento por mi grupo. Lo lamento por mi partido, lo lamento que en estas circunstancias en las que se debiera de trabajar de otra manera. Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, aseguró que sí fue invitado por la mayoría de los integrantes de la bancada del Senado, entre ellos el senador Manuel Añorbe, y más tarde, en un comunicado, informó que ningún coordinador podría estar por encima del partido. Eso fue lo que dijo al momento de que se retiró del Senado de la República. Con los senadores que estaban presentes en esta reunión plenaria de las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional, agradecer mucho a la coordinación, agradecer mucho al vicecoordinador Manuel Añorbe, al senador Mario Zamora, al senador Ángel García, la senadora Beatriz Paredes, la senadora Silvana Beltrones, don Carlos Aceves, la senadora Claudia Naya, todos los senadores. Yo creo que Jorge Carlos Ramírez Marín, y creo que es importante hoy trabajar por lo que ha presentado y por lo que se ha venido realizando por parte de este gobierno autoritario en presentar. Y bueno, sobre esta segunda reunión, se estuvo hablando que sería concluir la plenaria, Manuel Añorbe, como interlocutor, dijo que no existió un acuerdo para que Alejandro Moreno llegara a otro espacio en las instalaciones del Senado, así lo dijo. En muy buenos términos, yo se lo dije telefónicamente, que iría el presidente del partido invitado por la mayoría de los senadores y que era ya una propuesta sobre la mesa, y él me dijo a mí, bueno, si es así, así será, ¿no? Palabras más, palabras menos. Nunca platiqué con él, salvo que él tenga otros datos o con otra persona, pero conmigo, que fui el interlocutor, fue que iba a llegar. Pues llegó Leonardo, comentarte que sí habían instalado carteles y mamparas de este encuentro con los senadores del PRI alterno, que iba a ser a las 18 horas a concluir la plenaria. Incluso tengo una bitácora en la que se hizo la solicitud de otro salón en las instalaciones de la Cámara Alta para recibir al dirigente del tricolor. Así las cosas, Leonardo. Vaya, pues muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Y de paso una práctica, hoy veo que la Procuraduría Federal del Consumidor está en nuestra página de Radio Fórmula, dice que tenga mucho cuidado con el jamón que compra. Hay uno que se llama Esparta, yo en mi vida había visto eso, y otro que se llama Gali. El Esparta tiene todo menos efectivamente jamón, tiene pollo y no declara algunos otros ingredientes, supongo que hasta pico y rabo de pollo, todo le pondrán. Y Gali dice su jamón cocido de cerdo y de pavo a granel, no tiene los porcentajes mínimos de cerdo que debería tener, pues contiene solamente el 51%. Así es que jamón sospechoso, en este caso el que te venden, ahí están alertados por la Procuraduría Federal del Consumidor, los consumidores de este tipo de productos. Saludo ahora a la senadora Vázquez Mota. Senadora, muy buenas noches. Doctor, qué gusto, muy buenas noches. Qué gusto saludarla. Oiga, usted estuvo presente en el ejercicio que tuvo lugar en el Poliforum. Cuéntenos cuál es su punto de vista y desde su posición como excandidata presidencial y también como secretaria de Estado en varias ocasiones fue ampliamente comentada. Josefina. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que yo estoy sumamente entusiasmada y comprometida con este esfuerzo. Aplaudo y felicito esta convocatoria tan importante y a quienes, como ayer se destacó,
hace más de un año empezaron a trabajar pues en un grupo plural, como somos en México, ¿verdad? Como somos afortunadamente en nuestro país, en la elaboración de un documento que finalmente decidieron llamarle, y me parece, coincido totalmente con esta visión, un punto de partida, y crear este colectivo, México Colectivo, en donde pues nos dimos cita, y de verdad lo digo y reitero con gran entusiasmo, pues quienes hemos compartido desde nuestras trincheras, con coincidencias, con nuestras propias disidencias, pero hemos compartido la urgencia de construir un mejor futuro. Ayer una de las voces que se expresó ahí públicamente decía con mucha claridad: el futuro es un bien común, nos pertenece a todos, y el primer paso de construcción del futuro es imaginar ese futuro. En este documento está plasmada una serie de propósitos y también de tareas muy importantes de los grandes rubros que tenemos en el país, lo que tiene que ver con la equidad, con la superación de la pobreza, el crecimiento de la economía, el Estado de Derecho, la construcción de la paz. Y frente a un país que hemos venido perdiendo pues un terreno muy importante en democracia, en libertades y en otros aspectos también que vemos con enorme preocupación, pues este colectivo tiene el propósito de repensar nuestro país y también de hacer una convocatoria a nivel nacional. Doctor Curcio, esto también parece muy importante, no tener una visión nuevamente solo desde el centro del país. Decía hoy Salomón Chertorivsky en un muy interesante artículo que no sea chilangocentrista, ¿verdad?, este documento, y se ha propuesto pues llevarlo a todos los estados de la República. Había una gran representación, había líderes empresariales, sindicales, deportistas, intelectuales, académicos, diplomáticos, rectores, sociedad civil, liderazgos pues que han construido desde diferentes ámbitos para nuestro país, y el propósito es que a finales de este mes de junio se pueda presentar un documento que recoja todas estas voces, estas visiones, estos propósitos, que se vuelvan en un propósito común y que se conviertan también evidentemente en una agenda pública que nos permita no solamente tener una nueva visión del país, sino empezar a hacerla posible bajo, como lo decía muy bien Patricia Mercado, el respeto, alejados del odio, alejados de la beligerancia, en la concordia, en la posibilidad del diálogo que es tan urgente y la construcción de acuerdos. Así que, doctor, pues yo le doy realmente la bienvenida. Estábamos necesitando con urgencia un espacio como este de deliberación, de diálogo y de construcción. Hay una plataforma que se anuncia desde el día de ayer, mexicolectivo.com, y que está disponible para todas y todos los ciudadanos, y que yo pues respetuosamente, pero también con mucha compromiso y mucha confianza, convocaría a todas y a todos a que participemos desde donde nos encontramos en este momento, porque bueno, son los pasos concretos que hay que dar si lo que queremos realmente es construir en lugar de destruir. Y por otro lado también pues tal vez dejar de ser actores pasivos, ¿verdad?, o actores que aunque actuamos hoy dentro de este colectivo, sin duda tendremos más fortalezas, más interlocución, mucho más enseñanzas, talentos. Lo veo con todo el entusiasmo y con todo el compromiso también. Senadora, el presidente ya los mandó a sentarse en en el palco de los que no quieren cambios en este país. Hay una, ya imposibilidad total de un diálogo con el gobierno, de pensar que en este país, más allá del debate electoral, que es muy importante, habría temas, pienso en la educación, pienso en los temas ambientales, en el que nos pudiéramos poner de acuerdo todos. Estamos como condenados a estar o con el gobierno, a favor del gobierno, o en contra del mismo. Pues desde este colectivo, doctor Curcio, ya se dejó muy claro qué sí es y qué no es, y lo que sí es este colectivo es este grupo que estamos en toda la disposición de dialogar y que valoramos el diálogo como un principio básico de construcción de democracia y también de participación ciudadana y evidentemente construcción común con cualquier orden de gobierno, y evidentemente que con el gobierno federal
se vuelve, desde mi punto de vista, pero ayer también se expresó así de parte del colectivo, se vuelve indispensable. Nosotros estamos en esa disposición. Nosotros no creemos que en los países la construcción se da bajo el principio del todo o nada, del blanco y negro, sino al contrario. Reitero que ayer uno de los hechos que más generaron entusiasmo, y un entusiasmo común, me atrevería a decir, es justamente esta pluralidad de pensamiento, de origen, de puntos de vista y un propósito común, que es esta construcción de futuro. Entonces yo reiteraría lo que ayer se dijo públicamente, esta disposición y esta urgencia a construir en aquello que es sustantivo en la vida del país, y hacerlo evidentemente con quienes hoy están tomando decisiones tan importantes desde el gobierno federal. Pero en tanto ellos resuelven si aceptan, si tienen o no esta disposición, creo que lo único que no podemos es dejar de avanzar, dejar de construir, dejar de imaginar, y en esa tarea no nos vamos a detener, doctor Curcio. Senadora Vázquez Mota, muy agradecido con usted, como siempre. Abrazo fuerte, doctor Curcio, y tus puntos de vista se vuelven indispensables también en este colectivo. Muchas gracias. La senadora Vázquez Mota, bueno, pues ya escuchó usted su presencia en este grupo, el punto de partida. Le doy ahora la más cordial bienvenida a el senador Osorio Chong. Me dicen que espere, en un momento más iremos con él. Ya teníamos efectivamente en este caso, un enlace con él, porque bueno, pues la crónica que nos ofreció Laura Brujés es que se levantaron cuando llegó Alejandro Moreno. ¿Lo tenemos o no? Y si no, vamos a otros temas, y ya más adelante volvemos con, en este caso, el senador Osorio Chong. Hay otro tema que también vamos, por supuesto, a abordar, y es en este caso, la situación que se desprende para la carrera política, para la vida política, las elecciones, probablemente la selección de candidato, era lo que le quería decir, en Veracruz, porque, bueno, pues si Rocío Nale no puede ser la que compita, vamos a ver si me logran enlazar ahora a Alejandro Aguirre para platicar con él de ese tema. Pues la verdad es que para Sergio Gutiérrez se abre un camino interesante. No es el único y no tendría por qué ser el único, ¿no? Todavía hay mucho camino que recorrer, pero en cualquier caso, pues tendríamos ahí una importante jugadora que, por una razón legal, a ver que mañana el presidente vuelve a decir que no es Suprema Corte de Justicia, sino Suprema Corte de Derecho. Le recuerdo que toda esta andanada en contra del INE es porque a Salgado Macedonio no le dieron la candidatura. O sea, no los querían ya, pues les endosaron lo del 6, que no tiene nada que ver esta administración del INE con lo que ocurrió en el 6, pero bueno, les endosaron eso, pero lo que sí no les perdonan es que, bueno, pues les dijeran que Salgado Macedonio no iba. Eso lo tiene furioso, y ahora pues que les digan que Rocío Nale no va, pues también contrariarán y los volverán a motejar de Suprema Corte del Derecho. Voy ahora con Eduardo Campos. ¿Eduardo Campos o Osorio Chong? Sandrita, lo que tú me digas. Osorio Chong. Senador, buenas noches. Buenas noches, aquí a la hora, buenas noches. Bueno, pues pedirle por favor, senador, que nos cuente qué ocurrió. ¿Les llegó de improviso Alejandro Moreno? Sí, mira, durante varios días estuvimos platicando con mis compañeras y compañeros qué hacer en la plenaria, y lo que llegamos al acuerdo es buscar la cohesión, buscar la unidad, y para eso evitar conflictos, y por ello no invitamos absolutamente a nadie, obviamente nada más a quien se conoció para públicamente, que es Ale del Moral, que es nuestra precandidata al Estado de México, pero de ahí fuera quedamos en una agenda interna, solamente de discusión entre nosotros, mis compañeras y compañeros, y bueno, pues de repente llega, quiere y se presenta en la plenaria, y bueno, tomo el acuerdo de evitar una pues confrontación, y por ello suspendo la plenaria de mi grupo parlamentario, porque además hace falta la palabra, Leonardo, porque quiero decirte que días anteriores habíamos quedado que si él quería convocarnos lo hiciera, pues está en su derecho, y quedó ni llegar a las 6, yo por eso terminaba si tú ves lo que di a conocer el día de ayer, terminaba la plenaria a las 5 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, para que él pudiera, si nos convocaba, reunirse con ellos. Sin embargo, pues normalmente, como es costumbre de él, de Alito, falta la palabra,
llega antes, irrumpe en sus estilos, en sus modos, y yo no me presté a ello. Por eso decidí cancelar la plenaria, y con mis compañeras y compañeros me puedo reunir mañana, pasado mañana y cualquier día de la semana. Respaldado, leo el tuit de Claudia Ruiz Massieu diciendo: respaldo la decisión de nuestro coordinador. Bueno, cero confianza política entre ustedes entonces, ¿no? Bueno, he venido señalando, Leonardo, no es algo nuevo, no solo que siempre falta la palabra, el que no cumple, se los he dicho a los otros partidos políticos, ya lo vieron que sí incumple a sus compromisos, y bueno, pues ahora no es una disputa política, es el decirle que tiene que dejar la dirigencia en agosto, y él ya modificó los estatutos para alargar su periodo. Entonces, un partido que no le pertenece, del cual no es dueño, no puede hacer lo que quiera, y por lo menos no dejaré de señalarlo, de ir a las instancias legales correspondientes para evitar el apoderamiento que está queriendo hacer del PRI. En el plano legislativo, ¿qué tienen contemplado para el siguiente periodo, senador? Bueno, está el tema de la agenda de la mayoría del gobierno, que es sacar su plan B. Pues acá de las cosas que hemos platicado es que no vamos a obviar ningún procedimiento, o sea, tienen que hacer todo el proceso completo para su discusión, aunque lo sacan con su mayoría, y nosotros seguiremos llevando una agenda en el tema de salud y el tema económico. La canasta básica está en las nubes, la inflación cercano al 8, mantenida durante más de un año en este nivel, nunca visto en los últimos 30 años, y el tema de seguridad. Entonces, mientras ellos están en la disputa de quién es candidato, me refiero al gobierno y a su partido, quién se presenta más públicamente, no atendiendo su responsabilidad, sino estando en los estados, estando con una agenda meramente política, pues nosotros seguimos insistiendo que el rumbo va mal y que tenemos que pues buscar alternativas para que no siga en este camino en nuestro país. Muy bien, pues senador Osorio Chong, muy agradecido por la conversación. Al contrario, te agradezco mucho. Muy buenas noches. Miguel Ángel, saludos, el senador Osorio Chong, coordinador de los senadores del Revolucionario Institucional, el día de hoy conversando con usted. Bueno, pues vamos a otros temas. Le comentaba pues ya esta situación, en este caso respaldado por Claudia Ruiz Massieu, diciendo que pues tener la palabra y ser congruentes para actuar en favor de México es lo que la sociedad civil y las distintas fuerzas esperan del PRI nacional para construir una gran alianza ciudadana y partidista que permita corregir el rumbo del país. Esto es lo que dice Claudia Ruiz Massieu. Y bueno, pues nos mantenemos pendientes, como le digo, de los otros asuntos que tienen también una relevancia muy, muy importante. En este caso estamos hablando del impacto que tendrá en Veracruz la no participación de Rocío Nale, porque pues no aprobaron en este caso la legislación que en principio le favorece. Así que estamos, bueno, pues con esos asuntos. Le platicaba también, si usted nos acaba de sintonizar, que el PIB de este país creció en torno al 3%, lo cual nos permite entrar a una zona de recuperación de lo que fue el nivel económico que teníamos en el 2019, y a partir de ahí, bueno, pues en este caso iremos incrementando nivel. Espero que también en el per cápita se dé de una manera muy clara la recuperación, porque bueno, finalmente hemos tenido un retroceso también en ese ámbito. Me dicen que ya tengo a Alejandro Aguirre en el enlace. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Pues, mira, lo que ocurrió acá en el estado es muy interesante, porque derivado de lo que hizo la Suprema Corte hoy de invalidar este decreto acá en el estado de Veracruz, donde se generó una ley, se le apodó Nale porque era un traje hecho a la medida, pues, para la Secretaria de Energía y para que ella pudiera ser candidata al gobierno del estado de Veracruz. Bueno, se vino abajo, y lo que hizo además de esto, Leonardo, fue agudizar más los dos grupos en Veracruz que buscan la gubernatura del estado de Morena. El de Rocío Nale, que es apoyado por el gobernador García Jiménez y el gabinete, y el de Sergio Gutiérrez Luna, quien fue presidente de la mesa directiva
y que apoyan varios diputados federales, algunos senadores, y que apoyan además con todo a Dan Augusto López, secretario de Gobernación. Entonces, el hecho de que la Suprema Corte haya invalidado esta modificación del artículo de la Carta Magna de Veracruz, donde todo aquel que tuviera hijos o hijas nacidas en Veracruz podía competir por una gubernatura o podía considerársele veracruzano para ello, esto que echa abajo la Suprema Corte, bueno, pues lógicamente le da más, más esperanzas a Sergio Gutiérrez Luna, Leonardo, por un lado. Por otro, sin embargo, los morenistas en Veracruz... Podría ser, Alejandro, a estas alturas. O sea, no solamente está él. Lo que ocurre ahorita, Leonardo, es que en este momento, salvo el asunto de los 5 años de residencia efectiva, que es lo que pudiera aprovechar Nale, y que además dicen acá los priistas y panistas que de ahí se van justamente a agarrar los pro-Nale, de esa única cláusula en donde se pueden agarrar, de la residencia efectiva. Sin embargo, ella no está en Veracruz, porque está despachando como secretaria de despacho, y como tal se encuentra o en la Ciudad de México o en Tabasco, Leonardo. Bueno, pero podría acreditar que tiene ahí la credencial. Aquí tuvimos un jefe de gobierno cuyo nombre omitiré, que vivía en Tabasco y sin embargo demostraron que vivía en la Ciudad de México y fue jefe de gobierno. Sí, y acá, por ejemplo, lo que va a ocurrir, o lo que muy probablemente ocurra, además el gobernador García ya declaró hace unas horas que por el simple hecho de ser senadora con licencia, Rocío Nale puede competir por la gubernatura de Veracruz. Lo que va a ocurrir es que justamente buscarán acreditar esta residencia efectiva, seguramente lo lograrán, pero por otro lado también estará Sergio Gutiérrez Luna y toda la caballada que lleva ahora con Dan Augusto López. Lo cierto es que esto que hizo la Suprema Corte dejó mal parado el Congreso de Veracruz. Ahí te va un dato, Leonardo. De los 17 decretos que ha hecho el Congreso de Veracruz, 15 los ha echado abajo la Suprema Corte. Esto durante el periodo de García Jiménez, para que nos quede claro cómo está la legislatura en el estado de Veracruz. Vaya. Pues bueno, te agradezco muchísimo el enlace y nos mantenemos pendientes. Te mando un fuerte abrazo, Leonardo, que tengas gran tarde. Gracias. Igualmente, y quiero que escuche lo que dijo el ministro Saldívar sobre el tema precisamente de la ley Nale. Hay un asunto pues poco complicado, pero parte de lo que dijo fue esto. Creo que si no se alcanza la mayoría calificada vamos a quedar en el peor de los mundos, una mayoría del Pleno de la Corte que considera que por estas razones es inconstitucional, pero que no alcanza la mayoría calificada y que eventualmente sí puede tener efectos electorales y entonces vamos a estar a lo mejor en algunos meses en el Tribunal Electoral. Yo con un voto aclaratorio podría sumar mi voto también a la invalidez. Bueno, pues eso dijo. Voy ahora contigo, Eduardo Campos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gusto saludarte, Leonardo. Noches. Oye, que tenemos SAR fronterizo ahí, por cortesía del gobernador Abbott. Sí, y de nombre Mike Vance. Él fue un agente de la patrulla fronteriza, actualmente está retirado. Y pues bueno, simple y sencillamente Abbott dijo, hay que ponerle fin a esta política de las fronteras abiertas que ha impulsado el presidente Joe Biden y que tan malos resultados ha dado. Y mira, más allá de las acusaciones políticas, Leonardo, lo que sí es una realidad es que al cierre de 2022, 2.4 millones de personas fueron detenidas intentando ingresar a los Estados Unidos sin documentos. Y esto pues realmente es preocupante. Y es relevante también que sea en Texas donde se pone este SAR de la frontera, porque pues simplemente tenemos que revisar de los 1.100 kilómetros que tiene la frontera desde Baja California hasta el lado de Matamoros, en México, pues estamos hablando que 2.000 de estos 3.100 pertenecen a Texas, y Texas hace frontera pues con 4 estados mexicanos, con Tamaulipas, con Nuevo León, con Coahuila y con Chihuahua. Entonces sí es muy importante que haya una vigilancia en este tema de la cuestión migratoria. Pero Leonardo, también hay que decirlo, esta no es la solución. Se ha demostrado que poner algún tipo de barrera bien física no es la solución para resolver la grave oleada que viene dándose desde hace buen tiempo en busca de ingresar documentos, como te decía. Pues no lo es, pero bueno,
Entonces es un gesto más político que otra cosa, que ya tenemos zar fronterizo. Muchas gracias por el reporte. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Con la información le doy la más cordial bienvenida a Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido diputado, secretario, candidato, lo ha sido todo, gran reformador del Estado moderno mexicano. Porfirio, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, en mis cosas. Por cierto, te voy a invitar a un libro sobre la corriente democrática y la transición en México. Encantado. Hace unos días recordaba Luis Javier Garrido, que escribió, diputado, uno de los libros más importantes sobre el tema, ¿no? Sí, claro. No, bueno, él cuenta su parte, y su mejor libro sobre el PRI, le llamaban el antipristo. El antipresto, sí, pero escribió uno importante sobre la corriente. Oiga, ¿cómo ve la...? Tengo varios, pero este sobre toda la transición, desde el terremoto. Me parece... pedir que hagas uno sobre el Senado. Pero estaré encantado. Oiga, ¿cómo está viendo la situación en el país? Plan B, de pronto un grupo de personas se reúne en el colectivo por México y el presidente dice, si va Cuauhtémoc Cárdenas, lo considero ya mi antagonista. Mira, lo voy a decir en un noticiero. Al rato, no quiero. Mira, López Obrador está mal de la cabeza. Así es. Ya perdió todo sentido. Yo tengo un reporte, 2 de psicólogos. Es grandemente peligroso para México. Ya está en un estado de insania mental. Es una cantidad de tonterías. Ni siquiera digo que es ingrato y olvidadizo. Hablar así de ingeniero Cárdenas es primero una estupidez, una ineptitud y una cobardía. Y luego ni siquiera sabe para qué se reunieron esas gentes. Curiosamente, no tocaron, bueno, son gente que estimo. Al contrario, yo estoy no molesto, pero preocupado, porque el tema de hoy es el INE. A punto de darse un golpe de Estado a la democracia. Parte de Cuauhtémoc, que ya se deslindó, luego sí con elegancia, diciendo que él está por el debate respecto nacional. Yo publicaré en unos días el estado de salud mental del presidente de la República. Es lamentable, es peligroso para el país. Dice una cantidad de estupideces. Es intolerable. No tenemos un remedio constitucional, ni menos vamos a hacer una revolución. Pero es importante que lo sepa la gente. Los 2 ataques de COVID en un dictamen que causaron un daño adicional a los que ya tenían el lobo cerebral. Lo digo con toda responsabilidad. Es el tema. Oiga, políticamente, ¿por dónde transitar este periodo de enorme incertidumbre? Tenemos un plan B que está siendo cuestionado en la Suprema Corte de Justicia y no tenemos claro qué es lo que va efectivamente a regir como marco legal. La única solución jurídica es la Suprema Corte. Acabo de dictar un texto sobre esto. Le he dejado recado a 4 ministros de la Corte, porque necesitan 8 votos para validar algo que es inconstitucional. Si la Corte falla de otro modo, sería gravísimo para el país. La Corte es responsable de la constitucionalidad de México permitida, por temor. No lo creo, asegurar la Constitución. En este momento es el único resorte que nos queda. Ahora, ¿qué hacer después? Hay que salir a la calle. No hay otra. Hay que hablarles a los ministros de la Corte. Es un golpe de Estado contra la democracia. De ese tamaño ve el plan B. De este tamaño. Se queda con todo. Nombra que los 3 poderes, los va a nombrar desde el dueño de los poderes, el ejecutivo y el legislativo. Todas son falsas. Viola cuanta ley hay. Que no hay servicio profesional de carrera. ¿Por qué? Mira, yo vi un cine, lo diré a un grupo de mujeres. La primera institución con autonomía constitucional del país, que era legal, es la UNAM. Y luego viene el INE. Entonces es como si el presidente de la República
se arroga el derecho de nombrar a los directores de las facultades, de quitar y poner carreras, de quitar y poner profesores. Es exactamente igual que dijo. Es intolerable. El país no debe tolerar. Y ustedes menos. Yo sé y he hablado con amigos de los medios hoy, que están las empresas, pero me refiero a los empresarios de la información también. Son tan responsables como nosotros. Mañana va a salir una, y le pido al público que la lea, una larga entrevista en el Universal. Lo leeré con enorme interés. Oiga, de entrada que el secretario de Gobernación diga, no vamos a buscar ningún acuerdo o convergencia en el nombramiento de los próximos consejeros y se va a ir todo a la insaculación, que era el mecanismo de última instancia que tenían si no había acuerdo político. ¿Qué opinión le merece? Es consenso. No conocen ni la ley. Se quieren romper la idea de consenso. Quieren romper el servicio de carrera profesional. Y luego usa unas palabras, compañera de Augusto, dice que van a descuartizar. ¿En dónde estamos? ¿En una tribu de gorilas? ¿En dónde estamos? Descuartizar una palabra de carnicero o de pozolero. Es intolerable para la ciudadanía. Yo hago un llamado a que paremos eso. En la paz, pero con firmeza. Pierdan el miedo. Locutores y programas, empresarios y ciudadanos. Si no paramos esto, se va el mundo al ver. Muy bien. Pues tomo nota. Diputado Muñoz Ledo, como siempre, un placer conversar con usted. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Esa es la opinión del diputado Muñoz Ledo ante la situación que vive el país. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Un juez de control vinculó a proceso a Litzeli Sergio, doctor y coordinador de natación del Colegio Williams, por el delito de homicidio culposo en agravio del menor Abner, quien falleció durante una clase. Con esto suman ya 4 personas procesadas por este caso. Luego de que se solicitara la duplicidad del término constitucional en la audiencia de continuación, el Ministerio Público ratificó la imputación formulada en la audiencia inicial y de acuerdo con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, el impartidor de justicia resolvió vincular a proceso al hombre y a la mujer, además de que fijó 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Según la indagatoria, ambas personas, en su calidad de coordinador de natación y doctora de este colegio, posiblemente dieron mala técnica de primeros auxilios de resucitamiento y de manera tardía al pequeño de 6 años que practicaba natación en la alberca de esta escuela, ubicada al sur de la ciudad, por lo que desafortunadamente perdió la vida. Como se recordará, en noviembre del año pasado, otros 2 empleados del colegio, Ana María y Alberto Alfonso, en su calidad de profesora de natación y guardavidas del colegio privado, también fueron vinculados a proceso debido a que posiblemente omitieron velar por la seguridad del menor, lo que provocó que se ahogara. Doctor, el reporte. Qué barbaridad. Bueno, pues te agradezco mucho el mismo. Gracias, muy buenas noches, doctor. Gracias. Laura Cardoso, te saludo. Hola, Leonardo. Fíjate que hoy la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos hizo uso de la tribuna del Congreso Capitalino. Ahí les ha solicitado a los diputados legislar en favor de todas las mujeres que han sido agredidas con ácido, que se les haga justicia, no solo metiendo a la cárcel a sus agresores, sino que se destituya a jueces cómplices de esa violencia, además de que se tipifique como delito de feminicidio a lo que han llamado violencia ácida y como tentativa en el caso de las mujeres que sobreviven a estas agresiones. Escuchemos parte de lo que dijo hoy en la tribuna. Que aunque es importante que metan a nuestros agresores a la cárcel, pero no basta. Nos obligan de manera institucional a vivir torturas en donde nos someten a procesos médicos, psiquiátricos, psicológicos. A nuestras familias no las quieren reconocer como víctimas indirectas. Inclusive a nosotras se nos ha criminalizado por el simple hecho de aferrarnos a la vida. Esa declaración, Leonardo,
fue acompañada ya de una iniciativa de Morena en el Congreso capitalino y que será analizada ya en comisiones. Se trata de lo que se conoce como la Ley Malena, en honor justo a esta saxofonista, y que prevé de 12 a 30 años de prisión en contra de quien cometa violencia ácida. María Elena Ríos insistió que esa violencia inicia desde la apariencia de las mujeres, Leonardo, el color de piel y hasta la condición económica. Escuchemos. No pertenecemos ni siquiera a la calidad socioeconómica adelante de la media. No tenemos ese privilegio, no gozamos de esa blanquitud. Se nos criminaliza hasta por ser las indias, que no valemos nada. Se nos criminaliza porque somos de piel café. Y no hago uso de la otra palabra porque tienden siempre a politizar nuestras luchas, siempre tienden a politizar la manera en cómo tratamos de sobrevivir. Leonardo, el análisis de esta ley también se va a hacer en mesas de trabajo y foros, e incluye también la violencia que se ejerce en contra de las mujeres trans. El reporte que te tengo. Pues todo un tema. Oye, aprovecho para preguntarte, mi querida Laura, ¿qué ha pasado con el diputado von Roerich? En esta ciudad ocurren tantas cosas, pero recordad que el coordinador de los diputados del PAN, pues yo no sé si está prófugo, si está pendiente que vaya a declarar. Entiendo que estaba acusado de un desvío millonario, además, pero no sé si va a la asamblea o ya tiene un suplente. ¿Tú tienes alguna idea de cómo está el tema? Sigue prófugo porque tiene una orden de aprehensión en su contra por esta presunta vinculación con un caso de corrupción inmobiliaria. No se ha presentado, tampoco han querido tomarle protesta o más bien, el PAN no ha querido que se tome protesta a quien es su suplente y que ocuparía esa curul que hasta el momento sigue vacía. Oye, y yo me he perdido un poco en el debate capitalino, o el PAN como que tampoco le ha hecho mucho ruido a este asunto, ni lo defiende, ni acusa. Ya ves, por ejemplo, el de Sandra Cuevas, la visibilidad que ha tenido. Pero esto de von Roerich como que se ha ido ahí a las catacumbas, ¿no? Así es, de hecho, al margen total, porque cuando uno les pide alguna reacción al respecto, les pedimos su opinión respecto a esta solicitud de Morena de tomarle protesta al diputado suplente, y siempre dicen, no vamos a caer en provocaciones. Esa ha sido la respuesta del PAN y se ha quedado ahí. Ahí está en el tintero el caso de... Está como en clave robótica el PAN, ¿no? Sí, así es. Igual vamos a hacer la estatuida, y decir, oiga, ¿le puede cambiar el disco? No, la estatuida, y en este caso no vamos a caer en el juego. Pero sí es como muy delicado, ¿no? Que no tengan coordinador y que haya una acusación de tal magnitud sobre el mismo. Claro, se ha nombrado a un vicecoordinador que es el diputado Federico Dori. Y también está ahí al cargo Ricardo Rubio, que son los únicos que han salido más o menos a hacer frente a estas preguntas, a los cuestionamientos constantes que se les hacen, pero no hay nada más, no han querido opinar ni profundizar respecto al tema. Se quedó hasta ahí y no se ha dado respuesta. Oye, hay que ahora cambiar un poco los temas, estamos tan acostumbrados, dicen los de Morena, ¿por qué nos critican tanto a nosotros? Pues porque mandan y gobiernan en todos lados, pero aquí sí el PAN se está haciendo ojo de hormiga con un asunto fundamental, y que es demostrar si es inocente o no, o salir a defenderlo, si es o no un tema de persecución política. En fin, te agradezco mucho, Laura, a menos que me quieres decir algo más. Un abrazo y buena noticia esto de la Ley Malena, porque pues son muchas mujeres ya y no se les ha hecho justicia, Leonardo. Esa es la petición de estas mujeres que hoy acudieron al Congreso capitalino, y que esta ley de aprobarse marcaría precedente en todo el país respecto a los congresos locales. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo, Leonardo. Saludos, Jenny Valencia, ¿qué nos tienes? Leonardo, buenas noches. Te comento que Moody's Analytics aseguró que la economía de México no desilusionó en 2022, aunque explicó que el favorable crecimiento de 3% podría ser de alguna forma no una expansión, sino un rebote, y por tal motivo es que también exhorta a que no haya exceso de confianza. También lanzó una alerta toda vez que
indicadores recientes muestran señales de fatiga que llevarán a la economía mexicana a una desaceleración significativa este año, pues México advirtió tendrá que enfrentar algunos eventos desfavorables, incluyendo una disminución en cuanto a la actividad económica en Estados Unidos, que va a reducir también la demanda de exportaciones mexicanas y un mercado interno que estará funcionando bajo condiciones monetarias restrictivas bastante importantes en cuanto a la contención de la inflación, y por ello es que contempla que el crecimiento de la economía mexicana podría quedar este año, Leonardo, en un rango de 0.5 a 1%, esto en 2023. Y por ¿De cuánto a cuánto? A ver, Jenny, ¿de cuánto a cuánto dijiste? Un rango de 0.5 a 1% este año, y por ello exhorta que no echemos las campanas al vuelo. Si hubo un crecimiento de 3% en 2022, fue no una expansión, sino un rebote. Tras la caída de 8.2% en el año 2020, recuperamos 5 el año pasado y van estos 3, estamos prácticamente tablas, por ello es que exhortan las autoridades, los analistas, en este caso Moody's, que tengamos paciencia y que seamos muy observadores y también actuemos para evitar este tipo de situaciones que se avecinan durante los próximos meses, Leonardo. No hace falta que nos lo diga Moody's, somos expertos en tener paciencia, estamos recuperando los niveles del 2019 con todo estoicismo, y tengo que decir, mis compatriotas ven hasta positivamente todo esto, así es que pacientes hemos sido. Gracias, Jenny. Excelente noche, hasta pronto, Leonardo. Igual, Andrea Meraz. Muy buenas noches, doctor. Pues Morena, en la capital del país, calificó como inadmisible que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, condicione servicios de apoyo político de los habitantes de la demarcación, que no se dejen prestar por este tipo de manipulación y tampoco se dejen amedrantar por parte de la alcaldesa. El Comité Ejecutivo Estatal de este partido sostuvo que basta de acciones autoritarias en la alcaldía en relación a un video publicado por un periódico, y señaló que Sandra Cuevas está obligada a servir a todos los pobladores de la alcaldía sin pedir nada a cambio, y tampoco debe impedir la participación de otros actores políticos. Doctor, el reporte. Oye, Sandra Cuevas, supongo que es extensivo a los alcaldes de todas las entidades, de las otras demarcaciones. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego, un abrazo. Y ya andan circulando hasta videos falsos de Sandra Cuevas. Se ve que la traen entre ojo y ojo. Es una operación muy notable. Bueno, pues hay que recordar a quién derrotó. No hace falta ser un mago de la política para ver el impacto que tuvo en uno de los grupos más influyentes de Morena aquí en la capital. Dolores Padierna era la candidata y no ganó, así es que recuerda que dejó la Cámara de Diputados para irse a la delegación Cuauhtémoc, que en algún momento gobernó también ella y ahora competía. No digo que esté ella detrás de todo, pero ciertamente es uno de los grupos más seriamente desplazados. Y bueno, pues por el lado del grupo de la jefa de gobierno sigue nutriendo la idea de que ahí hubo una traición de Ricardo Monreal y que por eso se perdió la Cuauhtémoc. En fin, pleitos de familia, pleitos de la mayoría. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Le pido que nos acompañe mañana y que sea rabiosamente feliz. Se lo merece.